soy Benita, tengo 75 años, y fingí vender mi casa para poner a prueba a mis hijos. Se burlaron de mí, me llamaron inútil, así que vendí la casa de verdad, luego me quedé con los 2.000 millones para mí sola porque nadie merecía ni un centavo. Me senté al borde de mi cama chirriante, apretando un viejo teléfono con los dedos temblorosos mientras buscaba el número de mi hijo mayor, decidida a comenzar la prueba que había planeado durante meses mientras fingía ser frágil y desamparada. Obligando a mi voz a sonar débil y derrotada, le informé que pensaba vender mi hogar y mudarme con conocidos porque vivir sola se había vuelto demasiado doloroso. No dudó en recordarme lo desagradecida que era por considerar que extraños me cuidaran después de todo lo que él supuestamente había sacrificado mientras construía su negocio y me enviaba dinero que nunca le pedí. Permanecí en silencio mientras él alzaba la voz hablando del legado familiar y de cómo nunca debía considerar desprenderme de la casa porque nos pertenecía a todos, aunque la escritura solo tenía mi nombre. Le dije claramente que mi decisión estaba tomada y que no necesitaba su aprobación ni su interferencia, mientras él seguía sermoneando hasta que sus palabras se volvieron un zumbido que ya no escuchaba. Tan pronto como colgué el teléfono, vi su nombre parpadear de nuevo en la pantalla, pero lo ignoré porque ya sabía lo que quería y hasta dónde llegaría para asegurar su herencia. Minutos después, mi hija llamó con una voz dulzona y empalagosa preguntando si ya había comido, insinuando que podría llevarme a su casa si le firmaba un poder legal. Decía preocuparse por mi seguridad, pero recordaba claramente cuántas veces venía a visitarme solo cuando necesitaba dinero para las deudas interminables de su esposo. Rechacé su oferta sin explicación y ella rió nerviosamente antes de decir que vendría mañana con documentos que podrían facilitarme la venta. Supe entonces que me veía como una anciana senil, demasiado débil para entender los contratos legales y demasiado confiada para notar sus verdaderas intenciones. La traición dolió más que cualquier dolor físico porque estos eran los hijos que crié sola tras la muerte de su padre y me negué todo para darles una oportunidad en la vida. Horas después, mi hijo menor llamó, sonaba exhausto pero sincero, preguntando si realmente quería vender la casa o si necesitaba que la reparara. Se ofreció a regresar de la ciudad para arreglar el techo que goteaba o cambiar las ventanas rotas para que no me sintiera obligada a dejar mi hogar. Sentí un nudo en el pecho al darme cuenta de que solo un hijo había hablado sin codicia ni motivos ocultos, pero no dije nada porque necesitaba pruebas del corazón de cada uno antes de decidir. Esa noche permanecí despierta con los ojos abiertos mientras sus voces se repetían en mi cabeza y me di cuenta de que ya no podía retrasar el plan que había trazado con tanto cuidado. Todos piensan que soy vieja e indefensa, pero no tienen idea de lo que soy capaz cuando me llevan al límite. Durante décadas sacrifiqué sueño y salud para que ellos prosperaran, pero ahora me tratan como una carga que hay que manejar o un activo que hay que arrebatar. Nunca preguntaron si era feliz, si me sentía sola o tenía miedo, pero cuentan mis años como si contaran los días hasta una herencia que ya han dividido en sus mentes. Creen que soy débil, pero aprenderán lo que significa cuando una madre deja de perdonar. Mañana daré el primer paso para desenmascararlos porque me niego a morir sin saber quién realmente me quiere. Se arrepentirán de subestimarme porque he preparado cada detalle y esta vez nada quedará al azar. Probaré sus corazones, documentaré su traición y decidiré su destino con la misma frialdad que ellos me mostraron. Me hicieron sentir invisible, pero haré que me vean de nuevo, aunque sea lo último que haga. Me desperté antes del amanecer y marqué de nuevo el número del hijo del medio para avanzar a la segunda fase de mi plan, sabiendo que contestaría rápido porque la avaricia nunca duerme y su voz llegó al instante con una calidez fingida mientras se ofrecía a ayudarme con el papeleo de la venta de la casa. Insistió en que tenía contactos que asegurarían que recibiera un precio justo, prometiendo mantener todo confidencial si firmaba los formularios de autorización que planeaba traer durante su visita más tarde ese día. La escuché en silencio mientras se elogiaba por ser la única dispuesta a sacrificar su tiempo por mi bienestar, aunque recordaba las innumerables veces que me pidió dinero sin devolverlo y me dejó con la despensa vacía. Colgué después de aceptar verla e inmediatamente llamé a mi hijo mayor para informarle de mi decisión final de reunirme con un comprador que había contactado a través de un viejo amigo porque quería observar su reacción bajo presión. Su tono pasó de una preocupación fingida a una ira mal disimulada mientras me advertía sobre confiar en extraños, insinuando que mi estado mental se deterioraba y que no debía tomar decisiones importantes sin su aprobación.
me recordó cuánto había contribuido a mi comodidad a lo largo de los años, aunque nunca le pedí ayuda, y me acusó de pagarle con desprecio por considerar a un extraño en vez de a mis propios hijos. No sentí la necesidad de justificarme porque ya conocía la verdad sobre sus contribuciones, que eran tanto por las apariencias como por un verdadero interés en mi bienestar. Antes de terminar la llamada, amenazó con visitarme inesperadamente y revisar la propiedad del mismo porque, según él, temía que alguien me estafara en mi vejez. Colgué sin responder y tomé nota mental de asegurar todos los documentos críticos antes de su llegada porque anticipaba que su siguiente movimiento implicaría registrar mi casa sin mi consentimiento. Más tarde esa tarde, el hijo menor volvió a llamar preguntando si había reconsiderado mi decisión, ya que creía que podría arrepentirme de dejar el lugar donde había vivido la mayor parte de mi vida. Volvió a ofrecerse a reparar el techo y las puertas a su propio costo, asegurándome que no esperaba nada a cambio y que solo deseaba mi comodidad y seguridad. Le agradecí brevemente sin revelar que su sinceridad ya lo había separado de sus hermanos en mi mente, porque necesitaba mantener la ilusión de imparcialidad hasta el paso final. Horas después, comencé a revisar mis dispositivos de grabación ocultos y coloqué uno dentro del cajón del gabinete donde guardaba documentos para captar cualquier búsqueda no autorizada por parte de mi hijo mayor. Coloqué otro grabador cerca de la entrada porque sospechaba que tanto el hijo mayor como el del medio podrían intentar visitarme sin avisar bajo el pretexto de chequear cómo estaba. Mis manos no temblaron al disponer estas precauciones porque ya había soportado suficiente traición como para reemplazar todo miedo por determinación y cada acción que tomaba estaba calculada para forzar que sus verdaderas naturalezas salieran a la luz. Durante décadas toleré sus excusas y promesas rotas mientras sacrificaba mi salud en silencio para proveerles, pero ahora rondan como buitres sobre una propiedad en la que todavía vivo. Ya han dividido mis pertenencias en sus mentes mientras sigo viva y respiro, como si mi existencia fuera irrelevante para sus planes sobre mi herencia. Creen que soy demasiado vieja para defenderme, pero descubrirán que estoy más lúcida que nunca y preparada para la guerra. Dejaré que revelen plenamente su egoísmo para que no haya negación posible cuando los confronte con la evidencia que ellos mismos han creado con sus acciones. Mañana será la primera prueba de su contención y, si mis instintos son correctos, uno o ambos fallarán de manera espectacular y confirmarán todas las sospechas que he cargado durante años. Me quedé despierta hasta tarde escuchando cualquier sonido afuera porque sospechaba que mi hijo mayor podría actuar según sus amenazas previas e intentar entrar a mi casa sin permiso para verificar si ya había asegurado un comprador para la propiedad. Alrededor de la medianoche escuché el leve chirrido de las bisagras y pasos acercándose lentamente, lo que confirmó mis temores, y alcancé el viejo teléfono que tenía escondido bajo la almohada mientras mantenía mi respiración estable para que no se diera cuenta de que estaba despierta. Observé a través de la puerta del dormitorio entreabierta mientras él se dirigía directamente al gabinete donde guardaba mis documentos y empezó a hurgar en los cajones sin vacilar, como si la casa ya le perteneciera. Encontró la libreta bancaria falsa que había colocado antes y se la guardó en el bolsillo mientras murmuraba entre dientes palabras que no pude oír, pero supuse que incluían quejas sobre mi supuesta necedad y planes para asegurar el control de mis bienes. Mantuve el grabador funcionando en la esquina de la habitación y me aseguré de que la lente captara cada uno de sus movimientos, incluyendo el momento en que abrió mi joyero y guardó algunas piezas en su bolsillo sin siquiera fingir pedir permiso. No dudó ni mostró vergüenza alguna al tratar mis pertenencias como botín de guerra, como si ya estuviera muerta y enterrada y él solo recolectara lo que creía su legítima herencia. Así es como el hijo que crié con mis propias manos paga una vida de sacrificio, colándose en mi casa como un ladrón y llevándose lo que quiere sin pensar en la mujer que le dio la vida. Ya me ha dado por senil e indefensa, creyendo que nunca descubriré sus acciones ni tendré la fuerza para enfrentarlo por su traición. Cuando finalmente se fue, esperé hasta que sus pasos se desvanecieran antes de levantarme en silencio para recuperar el dispositivo de grabación, sabiendo que ahora contenía pruebas irrefutables de sus intenciones y suficiente evidencia para exponerlo ante toda la familia. Me mantuve tranquila porque entendía que esta era solo la primera de muchas pruebas que fallarían y necesitaba ser paciente mientras reunía cada posible pieza de evidencia antes de actuar. Durante demasiado tiempo les permití aprovecharse de mi silencio y ahora enfrentarán las consecuencias de su codicia y falta de respeto de una manera que nunca imaginaron. Me trataron como una carga frágil mientras en secreto contaban los días hasta poder dividir lo que trabajé toda mi vida para construir.
Asumieron que mi edad me hacía débil, pero han olvidado que soy la misma mujer que crió a 3 hijos sola después de enterrar a mi esposo sin ayuda de nadie. Ya no suplicaré por amabilidad ni fingiré no notar su desprecio porque me han mostrado claramente lo poco que valoran mi presencia. Esta vez los haré responsables por cada palabra y cada acción, y no tendrán defensa cuando saque a la luz sus verdaderos rostros. Mañana prepararé una reunión con el comprador falso y avisaré a mi hija porque quiero que sea testigo de lo que ocurre cuando tomo de nuevo el control de mi vida. A la mañana siguiente contacté al viejo amigo de mi difunto esposo, quien había aceptado hacerse pasar por un comprador serio de mi casa porque necesitaba que mis hijos creyeran que la venta no solo era real, sino inminente e inevitable. Organicé que llegara por la tarde llevando una carpeta llena de contratos y documentos financieros falsos para que mis hijos no tuvieran razón de sospechar que toda la transacción era una cuidadosa farsa planificada. Tan pronto como confirmé la cita con el comprador falso, llamé a mi hija para informarle que alguien vendría a discutir la compra de la casa y le invité a unirse a nosotros si así lo deseaba. En menos de una hora llegó sin avisar, llevando un montón de papeles de poder notarial y comenzó a hablar apresuradamente sobre ayudarme a evitar errores legales firmando de inmediato el control de la propiedad a su nombre. Afirmó que solo quería salvarme de compradores depredadores, pero pude ver en sus ojos el mismo hambre que ya había presenciado en la visita nocturna de su hermano, mientras colocaba los documentos sobre mi mesa de cocina con manos temblorosas. Me recordó todas las veces que trajo pequeños regalos durante las fiestas como si esos gestos superficiales justificaran su intento de quedarse con todo lo que poseo sin mi consentimiento. Así es como mi hija muestra gratitud por décadas de sacrificio, trayendo formularios legales diseñados para despojarme de mis derechos mientras finge protegerme de peligros imaginarios. Mantuve mi rostro inexpresivo mientras la veía forcejear con una pluma, instándome a firmar rápidamente antes de que llegara el comprador y viera que intentaba bloquear la venta. Me negué a tocar los papeles y, con calma, los devolví a su bolso, sabiendo que su actuación de preocupación escalaría una vez que se diera cuenta de que su plan había fracasado. Poco después llegó el comprador falso, portando su carpeta y hablando en voz alta sobre precios justos e inspecciones necesarias, mientras la expresión de mi hija pasaba de una cortesía forzada a una hostilidad apenas disimulada. Interrumpía repetidamente con advertencias sobre estafas y compradores falsos, intentando llevar la conversación hacia su propia capacidad para manejar la venta si yo le otorgaba autoridad. Me senté en silencio observando cómo ella rodeaba al hombre como una depredadora evaluando a un rival, e incluso susurraba comentarios punzantes sobre su credibilidad mientras mantenía una falsa sonrisa en mi dirección. Esta es la hija que llevé en mi vientre 9 meses y que ahora me trata como un obstáculo para sus ambiciones económicas, creyendo que soy demasiado frágil para ver a través de su actuación. Ha olvidado todas las noches en vela que pasé cuidándola cuando estaba enferma de niña y cada comida que me salté para que pudiera comer en nuestros años más difíciles a solas. Sus palabras estaban bañadas en miel, pero sus acciones solo revelaban desprecio por la mujer que le dio la vida y que ahora se interpone en el camino de su riqueza no merecida. Cuando el comprador se fue, ella se volvió hacia mí con los ojos llenos de fría calculación y exigió saber por qué confiaría en un extraño en vez de en mi propia sangre. No le respondí nada y simplemente recogí los documentos falsos de la mesa mientras ella permanecía temblando de rabia y murmuraba sobre padres desagradecidos y lealtad olvidada. Esa noche grabé mis propias reflexiones en un dispositivo oculto y detallé cada palabra que pronunció porque pensaba usar sus propias declaraciones para exponerla en la reunión familiar. Ellos creen que soy demasiado mayor para recordar detalles, pero he documentado cuidadosamente cada traición para que nadie pueda negar su crueldad cuando revele las pruebas. Me han demostrado nuevamente que no soy más que una cuenta bancaria ambulante a sus ojos y que tomarán lo que puedan antes de que mi cuerpo esté frío. Me niego a permitir que destruyan mi dignidad y no dejaré que hereden ni siquiera un recuerdo de bondad a menos que primero enfrenten la verdad de sus acciones. Mañana contactaré a mi abogado y comenzaré a preparar las invitaciones que los convocarán a todos para el ajuste de cuentas que he planeado durante años. Me desperté temprano y contacté al abogado para ultimar los detalles de la reunión familiar porque necesitaba que cada paso de mi plan avanzara sin demora ni interferencias de mis hijos, quienes ya rondaban como buitres sobre una comida que no habían ganado. Tras enviar invitaciones formales, llamé a cada hijo por separado para anunciar una cena de despedida en la casa y escuché atentamente sus tonos,
que pasaron de una preocupación fingida a una irritación apenas disimulada mientras confirmaban su asistencia por motivos que nada tenían que ver con el amor filial. Al mediodía llegó el hijo mayor sin avisar, con una sonrisa plástica y una bolsa de víveres baratos que dejó en la encimera mientras sus ojos recorrían la habitación en busca de señales del comprador que mencioné días antes. Habló rápidamente sobre el honor familiar y planes a largo plazo, sugiriendo casualmente que debería transferir los derechos de la propiedad a su nombre para evitar disputas legales cuando yo falleciera, porque creía que esa era la única acción responsable para alguien de su posición. Sus palabras rezumaban autosuficiencia mientras me recordaba cómo enviaba dinero ocasionalmente durante las fiestas, aunque nunca se lo pedí, e insinuaba que eso lo hacía más merecedor de mi casa que sus hermanos. No mucho después llegó mi hija, llevando 2 bolsas llenas de bocadillos y pequeños regalos como si las ofrendas materiales pudieran disfrazar sus verdaderas intenciones, mientras reía demasiado fuerte y me elogiaba por lucir saludable a pesar de mi edad. No perdió tiempo en desviar la conversación hacia mis cuentas bancarias y sugirió que podía confiar en sus habilidades de gestión financiera si manejar las transacciones me resultaba demasiado pesado, ya que, según ella, le preocupaba que personas sin escrúpulos me engañaran en malos negocios. Escuché sin responder, mientras notaba cómo sus cumplidos estaban salpicados de miradas nerviosas hacia su hermano, quien comenzaba a mostrar signos visibles de irritación ante la creciente asertividad de ella respecto a mi patrimonio. La atmósfera se deterioró rápidamente a medida que sus tonos corteses se desvanecían y empezaban a hablar unos sobre otros con acusaciones veladas sobre la capacidad del otro para gestionar mis asuntos y cuál de ellos había contribuido más a mi bienestar a lo largo de los años. Discutían sobre la herencia como si yo ya no existiera, mientras yo me sentaba en silencio documentando cada palabra en mi mente porque esa era la evidencia que necesitaba para demostrar que valoraban más la propiedad que al padre que aún respiraba frente a ellos. Nunca preguntaron por qué quería vender o si tenía miedo de envejecer sola, y en cambio su único enfoque era dividir lo que creían que ya les pertenecía. Así es como 2 hijos criados con igual sacrificio ahora están en mi cocina tratándome como una carga en el camino de su derecho, mientras fingen preocuparse por mi salud y seguridad. Me di cuenta en ese momento de que no había necesidad de más pruebas porque ya habían expuesto cada impulso egoísta a través de sus propias palabras descuidadas y disputas mezquinas. El hijo menor llegó tarde con una pequeña bolsa de frutas y ofreció en silencio ayudar con la comida sin preguntar por la casa o mis ahorros, moviéndose por la habitación como alguien fuera de lugar en un campo de batalla. Vi cómo sus hermanos apenas reconocían su presencia y en cambio se enfocaban en atacar los motivos del otro con comentarios punzantes que revelaban su desesperación por asegurar el control de bienes que no ayudaron a construir. Me obligué a servir la comida y mantener la compostura porque necesitaba terminar esa cena y reunir cada última pieza de evidencia antes de pasar a la siguiente etapa de mi plan. Ellos creen que son astutos, pero han olvidado que yo lo veo todo y recuerdo cada desaire, porque mi silencio no es debilidad sino la preparación de una tormenta. No les permitiré más reescribir la historia y pintarse como hijos devotos porque sus acciones han despojado toda ilusión de amor o lealtad. Mañana finalizaré las grabaciones y prepararé la evidencia visual para la reunión con el abogado, para que no haya negaciones ni excusas cuando revele la verdad. Ellos creen que ya han ganado, pero les mostraré lo que significa cuando una madre decide que su paciencia se ha agotado y su misericordia ha desaparecido. Al día siguiente de la desastrosa cena familiar, instruí al abogado para que enviara cartas formales a cada hijo con una fecha y hora fija para la reunión, porque quería que sintieran el peso de un proceso legal que no podían controlar ni manipular. Cuando las cartas llegaron a sus respectivos hogares, mi teléfono comenzó a sonar repetidamente mientras cada uno intentaba comunicarse conmigo, alternando voces entre un afecto falso y una desesperación apenas oculta por descubrir mis intenciones. El hijo mayor dejó varios mensajes de voz insistiendo en que necesitaba claridad sobre el propósito de la reunión, mientras exigía que le informara detalles sobre el comprador y si ya se habían firmado contratos. La hija del medio envió una serie de mensajes de texto que alternaban entre disculpas empalagosas por comportamientos pasados y amenazas sutiles sobre cómo la reputación de la familia podría arruinarse si involucraba a extraños en nuestros asuntos privados. Ninguno de los dos mencionó mi salud o bienestar porque cada palabra que enviaban estaba enfocada completamente en controlar el resultado de una herencia que creían que ya les pertenecía por defecto.
Dejé las llamadas sin responder y leí los mensajes en silencio mientras los registraba en mi documentación porque sabía que sus palabras escritas servirían como prueba condenatoria de sus prioridades. Poco después recibí la confirmación de un vecino de que el hijo mayor había visitado la casa mientras yo no estaba, fingiendo preocuparse por mí pero en realidad interrogando a los vecinos sobre mi situación financiera y la identidad del supuesto comprador. Caminó por mi casa como si ya fuera suya, abriendo cajones e inspeccionando armarios mientras se quejaba en voz alta ante cualquiera que quisiera escuchar sobre padres desagradecidos que toman decisiones impulsivas en la vejez. La hija vino por separado llevando pequeños obsequios y hablando en tonos dulces a los vecinos como si actuara para una audiencia, mientras preguntaba casualmente sobre cuentas bancarias y rumores de grandes sumas que podría estar ocultando. Este es el nivel de engaño que mis hijos están dispuestos a abrazar mientras se presentan como devotos en público y en privado conspiran para apoderarse de bienes que no ayudaron a conseguir. Nunca expresaron preocupación por mi estado mental o emocional y en cambio trataron la casa como un campo de batalla donde solo uno podría salir victorioso con el botín de su guerra imaginaria. Creen que sus actuaciones me engañarán, pero he visto a través de sus farsas durante años mientras en silencio me preparaba para el día en que los haría rendir cuentas sin previo aviso. Esa noche el hijo menor volvió a llamar con voz tranquila, preguntando solo si estaba comiendo bien y si necesitaba ayuda con mandados, porque parecía genuinamente ajeno al caos que se desarrollaba a su alrededor. No mencionó la reunión ni preguntó detalles sobre la propiedad, lo que me confirmó aún más que solo él no había permitido que la avaricia envenenara su corazón como a los demás. Mantuve mis respuestas breves pero mi determinación se fortaleció al saber que solo un hijo aún no había fallado mi prueba y le debía la dignidad de un futuro no contaminado por la corrupción de sus hermanos. Mañana me reuniré en privado con el abogado para finalizar los documentos y asegurarme de que cada grabación y mensaje esté organizado para su reproducción porque pienso exponerlos con sus propias palabras, sin margen para negaciones. Me han tratado como un obstáculo desechable en su búsqueda de riqueza, pero aprenderán el costo de su traición cuando la verdad quede al descubierto ante testigos a los que no pueden intimidar. Suponen que son lo suficientemente astutos como para manipular a una anciana frágil, pero están ciegos al hecho de que cada movimiento que hacen solo aprieta más el lazo alrededor de sus reputaciones y futuras reclamaciones. El juego está casi terminado y, cuando las piezas finales encajen, finalmente comprenderán lo que se siente ser impotente ante la fría justicia. El día antes de la reunión programada con el abogado recibí una llamada del hijo mayor, quien habló en un tono bajo y calculado mientras me advertía que no confiara en nadie fuera de la familia, sugiriendo que mi hijo menor había estado planeando en secreto vender la casa sin informar a sus hermanos. Escuché sin responder mientras él afirmaba que el menor había estado preguntando a los vecinos sobre precios de propiedades y posibles compradores, en un intento de convencerme de que solo él debía heredar todo por cuidarme en mi vejez. Menos de una hora después, la hija del medio llamó con una urgencia similar, acusando a sus hermanos de coludirse para excluirla de cualquier parte de la herencia, mientras me suplicaba que firmara documentos temporales que la pusieran a cargo de mis asuntos. Argumentó que era la única genuinamente preocupada por mi salud y seguridad, mientras se presentaba como víctima de la supuesta codicia y manipulación de sus hermanos. Ninguno de ellos mostró vacilación al fabricar mentiras sobre el otro, porque su desesperación por asegurar mis bienes se había convertido en una competencia de traición que no dejaba espacio para la lealtad familiar. Se han vuelto unos contra otros como depredadores peleando por una presa, olvidando que la madre a la que intentan despojar de dignidad sigue viva y observando cada movimiento que hacen. El hijo mayor envió varios mensajes de texto poco después de su llamada, en los que describía planes para futuras renovaciones y mejoras que planeaba hacer en mi casa una vez que la propiedad se transfiriera, porque creía que eso me impresionaría lo suficiente como para cambiar de opinión. La hija del medio entregó una caja de suplementos y un sobre con dinero en efectivo, junto con una nota suplicándome que reconsiderara su oferta porque temía que le dejara todo a mi hijo menor por un sentimentalismo mal dirigido. Este es el tipo de soborno superficial y afecto falso al que recurren cuando sienten que el control se les escapa de las manos, pero aún se niegan a enfrentar su propio abandono y sentido de derecho. El hijo menor permaneció en silencio durante todo el día, excepto por una breve llamada preguntando si quería que me acompañara a la oficina del abogado, ya que creía que la reunión podría ser estresante para alguien de mi edad. No mencionó ni la propiedad ni el dinero y solo preguntó por mi bienestar, lo que contrastó marcadamente con las febriles maquinaciones de sus hermanos,
quienes parecían incapaces de pensar más allá de sus propias ambiciones financieras. Esa noche revisé todas las llamadas y mensajes de texto grabados, organizándolos con la ayuda del abogado porque tenía la intención de presentar una línea de tiempo completa de cada traición y manipulación ante mis 3 hijos. Me han subestimado durante demasiado tiempo y asumieron que el silencio de su madre era debilidad en vez de observación deliberada, porque nunca imaginaron que reuniría las pruebas necesarias para exponer su hipocresía tan públicamente. Mañana se sentarán juntos y escucharán sus propias palabras reproducidas en una sala de la que no pueden escapar, mientras los testigos observan sus reacciones sin compasión. Creen que sus actuaciones de preocupación me han engañado, pero he visto a través de cada sonrisa y palabra amable, porque su codicia nunca fue sutil y su desprecio hacia mí nunca estuvo bien oculto. Saldrán de esa reunión sabiendo exactamente por qué sus nombres fueron borrados de cada documento importante y cargarán con el peso de sus propias acciones por el resto de sus vidas. No les daré ninguna advertencia ni explicación previa porque quiero que experimenten el mismo shock e impotencia que me causaron cada vez que me trataron como una carga en lugar de una madre. Para esta hora mañana, las máscaras que llevan con tanto orgullo se romperán y, por primera vez, entenderán el precio de subestimar la determinación de la mujer que les dio todo. A la mañana siguiente entré en la oficina del abogado acompañada solo por mi hijo menor, quien no tenía expectativas más allá de apoyarme en silencio porque no tenía idea de las revelaciones que se desplegarían ante sus hermanos, quienes habían sido citados con invitaciones cuidadosamente redactadas que no podían rechazar. Tan pronto como los 3 hijos estuvieron sentados, hice una señal al abogado, quien bajó las luces y activó el proyector que comenzó a reproducir grabaciones de sus propias voces en secuencia, mientras cada uno permanecía congelado en la incredulidad al escuchar cómo cada mentira y manipulación resonaba de vuelta hacia ellos. Escucharon las llamadas telefónicas nocturnas del hijo mayor exigiendo transferencias de propiedades y advirtiendo sobre mi supuesto deterioro mental, seguidas del audio de él hurgando en mis cajones a medianoche mientras murmuraba sobre asegurar su parte antes de que alguien más pudiera intervenir. Las conversaciones grabadas de la hija del medio siguieron de inmediato, con sus dulces y ensayadas palabras de tranquilidad entrelazadas con amenazas veladas y, más tarde, el momento condenatorio en que intentó forzar un poder notarial en mis manos bajo el pretexto de protegerme. Ambos se estremecieron al escuchar sus propias palabras llenar la habitación, porque no habían imaginado que yo fuera capaz de registrar cada traición con la precisión y paciencia de alguien decidido a exponer la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Esto es lo que llaman lealtad familiar, colarse en la casa de su madre como ladrones y susurrar planes para dividir su herencia antes de que su cuerpo esté siquiera frío. Me han tratado como un obstáculo a eliminar, no como un ser humano con sentimientos y derechos, a pesar de los años que pasé sacrificando salud y felicidad para verlos prosperar. El hijo menor se sentó en silencio durante toda la reproducción, su rostro pálido de asombro al escuchar a sus hermanos hablar de él como un extraño indigno de herencia, a pesar de sus años de apoyo callado y desinterés propio. Tras reproducirse el último fragmento, me levanté lentamente y me dirigí a ellos sin alzar la voz, porque quería que mis palabras llevaran el peso frío de la finalidad mientras les recordaba que ningún regalo ni preocupación fingida podría borrar lo que habían revelado sobre sí mismos. Ahora creen ser víctimas, pero la verdad es que escribieron su propio castigo con cada exigencia codiciosa y cada visita calculada destinada a arrebatarme la autonomía mientras aún respiraba. El hijo mayor protestó en voz alta, culpando al estrés y a las presiones empresariales de su comportamiento, mientras me acusaba de traición por grabarlo sin su consentimiento, como si mi acto de autoprotección fuera peor que sus meses de maquinaciones. La hija del medio comenzó a llorar, insistiendo en que solo quería ayudar porque temía que personas ajenas se aprovecharan de mí, pero sus propias palabras en las grabaciones traicionaron la falsedad de su actuación. Ninguna disculpa fue sincera, porque ambas estaban elaboradas para recuperar el acceso a lo que creían que ya les pertenecía, y ninguna incluyó reconocimiento alguno del dolor que sus acciones me habían causado. Les dije con calma que había modificado mi testamento meses atrás y que no reconsideraría, porque su codicia no dejó lugar a dudas sobre quién merecía mi confianza y protección. Trataron mi silencio como permiso para aprovecharse de mí, pero ahora comprenden que mi paciencia no era más que un arma que afilé en secreto para el día del ajuste de cuentas. Mañana saldrán de esta oficina con nada más que los recuerdos de su traición y el conocimiento de que su hermano menor heredará la casa que despreciaron como inútil cuando creían que yo ya no tenía nada más que dar.
Les he dado su oportunidad de demostrar amor sin condiciones y eligieron fallar, esperando el perdón de una madre a la que nunca respetaron realmente. Sus rostros de sorpresa no bastan para deshacer los años de abandono y manipulación, porque ya no estoy dispuesta a seguir desempeñando el papel de la madre indulgente que se sacrifica hasta su último aliento. Mientras el abogado leía en voz alta el testamento oficial confirmando que mi hijo menor heredaría toda la herencia bajo estrictas condiciones, el hijo mayor golpeó la mesa con el puño y lanzó acusaciones sobre ser descartado como un extraño, a pesar de afirmar que había contribuido más que nadie a mi bienestar. Exigió saber cómo una vida de ayuda financiera y prestigio social podía ser descartada tan fácilmente por una madre que ahora elegía recompensar lo que él llamaba la debilidad de la pobreza de su hermano menor por encima de sus propios años de éxito. La hija del medio se unió a su arrebato con lágrimas corriéndole por el rostro, gritando que todas sus visitas, regalos y apoyo emocional claramente no significaron nada, porque yo había permitido que un solo hijo cosechara los beneficios mientras castigaba a los demás sin previo aviso. Ambos insistieron en que estaba siendo manipulada por mi hijo menor, quien debió llenar mi cabeza de mentiras para ponerme en su contra, aunque ninguno pudo explicar por qué las grabaciones solo exponían sus propias voces hablando con codicia y desprecio. Así es como los hijos criados con igual amor pagan a su madre, volviéndose unos contra otros como depredadores peleando por las sobras cuando se dan cuenta de que el banquete que planeaban devorar ya no está a su alcance. El hijo mayor amenazó con acciones legales, afirmando que impugnaría el testamento en los tribunales y me expondría como incapaz de tomar decisiones acertadas debido a mi edad, aunque antes había elogiado mi lucidez mental al intentar ganarse mi confianza para la transferencia de la propiedad. La hija del medio suplicó por un arreglo privado fuera de los canales legales, sugiriendo que podría reescribir el documento discretamente para reflejar justicia, asegurándome que nadie más necesitaba saber si reconsideraba su parte. Su hipocresía quedó al descubierto mientras oscilaban entre amenazas y promesas, sin reconocer nunca que sus propias acciones los llevaron a este momento de exclusión de la herencia que creían que les pertenecía por derecho. El hijo menor permaneció en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo y la mirada baja, con una mezcla de tristeza y vergüenza por estar presente durante la humillación de sus hermanos, aunque él no había hecho nada para causarla. Les dije con calma que la justicia no tenía nada que ver con repartir bienes por igual entre hijos ingratos, sino con recompensar a quien demostró amor sin expectativas. Creen ser víctimas de una madre injusta, pero se niegan a admitir que su crueldad y egoísmo fueron las semillas de su propia caída mucho antes de que un abogado pusiera la pluma sobre el papel. Mañana saldrán de esta oficina con las manos vacías y el corazón pesado, mientras yo regreso a mi hogar sabiendo que ya no estoy cargada por su falso afecto ni por exigencias no expresadas. Me trataron como un obstáculo frágil que se interponía entre ellos y la riqueza, pero ahora deben vivir con el conocimiento de que su codicia fue el arma que cortó sus derechos para siempre. Ya no les debo explicaciones ni disculpas porque su traición me liberó del ciclo interminable de sacrificio y perdón que definió demasiados años de mi vida. En los días posteriores al anuncio del testamento, el hijo mayor comenzó a enviar largas cartas llenas de disculpas cuidadosamente construidas para sonar sinceras, pero cada una contenía sutiles recordatorios de sus contribuciones financieras pasadas, como si aún creyera que el dinero podía borrar la traición. La hija del medio apareció en mi puerta sin previo aviso, trayendo regalos costosos y suplicando perdón mientras insistía en que su única motivación era cuidarme en mis últimos años, aunque yo sabía que su repentina compasión estaba impulsada por el miedo a perder el acceso a mis bienes. Ambos afirmaron haber sido malinterpretados y mal representados por las grabaciones, aunque ninguno negó las acciones y palabras que se reprodujeron frente a testigos durante la reunión con el abogado. Así es como intentan reescribir la historia después de ser expuestos como ladrones sorprendidos en el acto, aún creyendo que sus actuaciones me harán olvidar las noches en que lloré sola preguntándome si mis sacrificios habían significado algo. El hijo mayor advirtió que los chismes familiares sobre su exclusión del testamento estaban dañando su reputación y me instó a reconsiderar por el bien de la armonía, como si mi dignidad debiera intercambiarse por su imagen pública. La hija del medio sugirió que creara un fondo secreto a su nombre fuera de los documentos legales para no sentirse humillada al quedarse sin nada, prometiendo cuidarme si aceptaba. Ninguno de los dos habló directamente con su hermano menor, en cambio, lo trataron como a un intruso que había robado lo que era legítimamente suyo, a pesar de saber que él nunca pidió un solo favor ni exigió nada a cambio.
Me negué a participar en sus manipulaciones e instruí a mi abogado que mantuviera todos los arreglos actuales sin alteraciones porque no tenía intención de recompensar la falsedad disfrazada de amor. Durante demasiado tiempo trataron mi paciencia como debilidad y ahora deben aprender a vivir sin la red de seguridad que asumieron sería suya simplemente por ser mis hijos. El hijo menor continuó con sus visitas silenciosas, ayudándome con las tareas diarias y hablando poco sobre la ruptura familiar porque entendía que el amor verdadero no requiere negociaciones ni condiciones. Nunca mencionó la propiedad ni el dinero, y en cambio se enfocó en asegurarse de que yo me sintiera cómoda y segura mientras reparaba cosas rotas y cocinaba comidas sencillas. Este es el hijo que entiende que la verdadera herencia no se mide en tierras ni en dinero, sino en la paz de saber que nunca falló a la madre que le dio la vida. Mientras lo veía barrer el patio y traerme té sin esperar nada, sentí una profunda certeza de que mi decisión final había devuelto el equilibrio a una vida demasiado a menudo cargada por corazones ingratos. Mañana los otros despertarán de nuevo a su propia amargura y se darán cuenta demasiado tarde de que el amor de una madre puede sobrevivir a todo excepto a la traición deliberada. No tengo deseo de castigarlos más porque el mayor castigo es saber que perdieron lo que creían que nunca se les podría quitar. La casa está tranquila ahora y por primera vez en décadas ya no me siento prisionera de mi propia generosidad porque elegí la justicia sobre la tradición y el respeto propio sobre el perdón ciego. Me siento sola en la quietud de mi hogar sabiendo que ya no tengo nada que demostrar a nadie porque vi a dos de mis propios hijos revelar su verdadera naturaleza cuando pensaron que yo era incapaz de defenderme contra su codicia. Creyeron que el amor de madre excusaría cada acto de egoísmo y traición, pero ahora viven con el conocimiento de que su afecto calculado no pudo borrar años de abandono ni el frío desprecio que mostraron cuando pensaron que mi riqueza se había acabado. Pasé décadas sacrificando todo por hijos que ni siquiera podían preguntarme si estaba cansada mientras tramaban su herencia como si ya hubiera muerto. Esta es la crueldad insoportable de criar hijos que ven a su madre solo como un peldaño hacia la comodidad y el estatus, sin preguntarse nunca cuánto dolor causan con cada exigencia y expectativa. El hijo menor permanece a mi lado restaurando en silencio lo que estaba roto, no por recompensa, sino porque su corazón nunca necesitó ser puesto a prueba y su lealtad se demostró sin una sola petición de reconocimiento. Es el único que entiende que la verdadera familia no se construye sobre promesas de riqueza futura, sino sobre actos constantes de cuidado y respeto que no piden nada a cambio. Ya no lloro por los dos que perdí porque se habían ido mucho antes de que escribiera mi testamento y me niego a dejar que su ausencia manche la paz que finalmente gané con decisiones difíciles. Mi mayor venganza no fue excluirlos de la herencia, sino obligarlos a enfrentar sus propias palabras y darse cuenta de que son los arquitectos de su propio aislamiento y arrepentimiento. Por cada noche sin dormir y cada lágrima que derramé sola, ahora me he dado el regalo de la libertad de sus expectativas porque el amor de una madre nunca debe confundirse con el perdón infinito. Vivirán sabiendo que su codicia convirtió a una madre viva en una extraña y sus nombres en una advertencia de la que otros hablan en voz baja. Al final recuperé mi vida no aferrándome, sino soltando todo aquello que ya no merecía un lugar en mi corazón.